Revelado, el increíble regalo de $4,000 que transformó el Día del Padre en un momento extraordinario. El aroma a gasolina y aceite de motor invadía el taller de Juan, entremezclándose con el dulce olor de las tortillas recién hechas que llegaba desde la casa de al lado. A sus 45 años, este mecánico había hecho de su vida una rutina de esfuerzo y sacrificio. Desde muy temprano, sus manos callosas se deslizaban con maestría en los motores de los autos que esperaban su atención. Sin embargo, había un eco en su mente, la sombra de un sueño universitario truncado por las dificultades económicas que lo habían obligado a asumir responsabilidades que llegaron antes de tiempo. Esa frustración lo acompañaba a cada instante, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Con el Día del Padre a la vista, sus hijos, Ana y Luis, le preguntaron qué deseaba. A pesar de que la televisión mostraba una lista interminable de herramientas de alta tecnología, Juan respondió con un tono sereno: «Solo necesito una herramienta nueva para el taller, algo que me ayude en mi trabajo». En su interior, un susurro de rabia se mezclaba con la adopción de la humildad. Era un deseo pequeño, casi insignificante, pero se sentía satisfecho con ello, como si estuviera resignándose a un destino. Sin embargo, esa noche, mientras engrasaba un viejo motor, Ana tropezó con algo inesperado, una carta antigua de su abuelo. El destino empezó a tomar rumbo cuando Ana leyó las palabras de su abuelo, quien hablaba de un legado familiar en su pueblo natal en México, de un negocio olvidado que había dejado atrás. Ella sintió que había descubierto el tesoro que su padre había estado buscando en los rincones de su corazón. «Papá, quiero que vayamos a México. Hay algo allí que te pertenece», le dijo con una mirada que rebosaba emoción. Juan sintió que estaba a punto de caer por un abismo, aterrado ante la posibilidad de enfrentar un pasado que había dejado olvidado. ¿Qué tan dignos somos de reclamar esos sueños?, se preguntó en su mente. Aquel regalo de su hija no era solo un viaje, era un enfrentamiento con sus miedos y esperanzas. Los días previos se convirtieron en una montaña rusa emocional. Mientras preparaban las maletas, Juan lidiaba con un torbellino de recuerdos. Su abuelo, la tierra fértil, las historias que le contaba sobre el negocio familiar. Todo emergía en su mente como una tormenta incontrolable. Cada momento de felicidad con su familia se mezclaba con un malestar que le carcomía la mente. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para reclamar esta herencia? ¿Qué pasará si mi familia se decepciona de mí? Las preguntas lo llevaban al borde de una desesperación silenciosa. El desasosiego crecía. La carga de sus elecciones, de haber dejado a un lado su carrera por la satisfacción de sus seres queridos, lo seguía a donde quiera que iba. Mientras Ana organizaba los últimos detalles, Juan sentía que la presión aumentaba dentro de él, casi como si el aire se volviera escaso. Sus manos, que normalmente eran fuertes y decididas, ahora temblaban. Y mientras la incertidumbre se convertía en un compañero constante, sabía que el viaje representaba mucho más que redescubrir su legado. Tener que enfrentarse a los recuerdos de un padre que había luchado y sacrificado, de un niño que había dejado atrás una vida de oportunidades, lo llenaba de angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del viaje finalmente llegó, y mientras se acercaban al aeropuerto, el ambiente era electrizante. Juan, con el corazón desbocado, enfrentaba la realidad. Eran tantas las angustias acumuladas, las inseguridades latentes. Miraba a su familia, a Ana, cuya fe en él parecía desbordarse. Sentía que todo estaba en juego, su pasado, sus decisiones, su legado. Mientras el avión giraba para despegar, la pregunta crucial brillaba en su mente. ¿Podré enfrentar lo que me espera en ese viaje? Con cada metro que ascendía, sus pensamientos giraban como el motor de su taller, y la única certeza que tenía era que este escenario significaría el inicio de un camino que podría definir su vida. Y mientras el avión surcaba las nubes, Juan supo que no solo despegaban hacia un nuevo destino, sino que también se estaban adentrando en un viaje al corazón de su propia existencia, una lucha entre los recuerdos olvidados y las promesas de un futuro incierto.
ruido del avión fue reemplazado por un silencio expectante al aterrizar en la pequeña pista del pueblo que había visto crecer a su padre. Las memorias comenzaron a fluir como ríos desbordados, inundando cada rincón de su mente. Lo que había distorsionado su percepción del pasado ahora se sentía sorprendentemente tangible, y al mirar por la ventanilla, la experiencia lo golpeó con la fuerza de un mazo. La tierra, tan conocida, le susurraba historias de un legado que nunca había reclamado. Al salir del aeropuerto, el calor lo acogió como un viejo amigo, cargando fragancias de añoranza. Ana y Luis le sonreían, ajenos al torbellino interno que lo azotaba. «Papá, ¿es aquí donde vivió tu abuelo?», preguntó Luis con curiosidad, rompiendo su ensimismamiento. Juan asintió, incapaz de encontrar las palabras. De pronto se sintió atrapado entre dos mundos, el que había construido con esfuerzo y el que ahora se presentaba como un reto digno de su valentía interna. La seguridad que había forjado en su taller se tambaleaba ante la posibilidad de ser el sucesor de un legado olvidado. Mientras caminaban hacia el pueblo, cada paso parecía resonar más allá del presente. Su mente no solo recordaba, también empezaba a cuestionar los pasos que había tomado. Las conversaciones perdidas con su abuelo sobre la agricultura, la mecánica y el negocio familiar se hacían más palpables. Sin embargo, el eco de sus decisiones pasadas lo retaba a demostrar que el derrotero de su vida había valido la pena. Juan sabía que no podía evadir el abismo que lo rodeaba. Tenía que darle un sentido a su viaje, un propósito más allá de lo físico. Durante la semana siguiente, las interacciones con la gente del pueblo invitaron a Juan a reflexionar sobre sus capacidades. Los habitantes, con la sabiduría forjada por años de lucha, le compartieron historias de fracasos y éxitos. Fue en uno de esos encuentros que conoció a don Miguel, un anciano que parecía ser el guardián de la historia del negocio familiar. En sus charlas, Juan comenzó a desenterrar la fascinación por los motores que una vez había sentido en su juventud. Don Miguel, al ver la chispa en sus ojos, lo retó a que se involucrara nuevamente en la mecánica, pero esta vez vinculada con el legado de su abuelo. Un desafío inusual se presentó. Don Miguel lo invitó a participar en una competencia local de mecánica que, más que un simple evento, representaba la revitalización de un viejo sueño. La idea de enfrentarse a otros mecánicos lo paralizaba y emocionaba a la vez. Podrías demostrar que el talento se hereda y que tus manos pueden trabajar no solo para reparar, sino para innovar, le dijo Miguel. La tentación de revitalizar sus habilidades se superponía a su inseguridad. ¿Qué pasa si no estoy a la altura?, cuestionó en voz baja. Una noche, después de meditar en su habitación, Juan decidió dar un salto de fe. Si bien el miedo lo invadía, recordó las palabras de su abuelo sobre el coraje y la perseverancia. Era el momento de demostrar que los sueños no necesariamente se desmontan. Algunos solo necesitan el combustible adecuado para revivir. Ante la perspectiva de la competencia, comenzó a repasar sus conocimientos, dedicando tiempo cada día para afilar su técnica, sintiendo cómo la confianza lentamente comenzaba a renacer. Mientras ajustaba su última herramienta, un nuevo pensamiento brotó en su mente. Si logro salir adelante aquí, quizás también pueda equipar a mi taller en casa con ese legado que he comenzado a reclamar. Se dio cuenta de que no solo competía por los premios y la gloria, iba tras un propósito más profundo, uno que podía cambiar su vida y la de su familia. El día de la competencia llegó, y la adrenalina corrió por sus venas como un motor rugiente. Se enfrentaba a una multitud de lugareños, con la esperanza brillando en los ojos de Ana y Luis. Pero en el fondo de su mente resonaba una verdad abrumadora. Debía demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que era digno del legado que había abrazado. Y en ese instante, mientras se acercaba a la mesa de trabajo, se dio cuenta de que no se trataba solo de ganar. Era la oportunidad de enfrentar sus propios demonios. La pregunta se hizo latente. ¿Qué tanto estaría dispuesto a arriesgar para transformar sus sueños en realidad? El momento decisivo había llegado. El viaje hacia la redención comenzaba ahora, con cada movimiento que realizara en el taller. Pero en el fondo de su ser, una sombra de incertidumbre persistía. ¿Qué pasaría si el resultado no era el que anhelaba? Mientras encendía las luces de su estación de trabajo, sabía que lo que vendría definiría no solo su destino, sino el legado de su familia. Las herramientas brillaban bajo la luz del taller, cada una un recordatorio tangible de su esfuerzo. El sonido metálico de los objetos al ser colocados en su lugar resonaba como un eco familiar, un arrullo que llamó a su ser a concentrarse en el presente. Juan respiró profundo, sintiéndose completamente inmerso en su entorno.
Durante la competencia, el desafío no solo era contra otros mecánicos, sino contra su propia percepción de lo que podía lograr. En lugar de permitir que el miedo lo incapacite, decidía alimentarlo como motor de su determinación. En medio del bullicio de la gente, donde el nerviosismo se podía palpar, encontró a don Miguel observándolo con una mezcla de orgullo y expectativa. Juan se dio cuenta de que el venerable anciano había puesto en él una fe renovada, una que, sin querer, se estaba convirtiendo en un pilar de su propia confianza. Con cada ajuste en la máquina, una chispa de entendimiento comenzó a formarse en su mente. Si podía canalizar ese legado familiar, podría también innovar lo suficiente como para ponerlo al día en el contexto actual. Era un reto y una oportunidad que no podía dejar pasar. Mientras trabajaba, a pesar de la competencia directa, sus pensamientos dejaron de girar en torno a la posibilidad de perder. En su lugar, se concentró en las habilidades adquiridas a lo largo de los años en su taller personal, que ahora parecían tener un eco especial. Recordó cómo cada fallo en su carrera le había ofrecido valiosas lecciones. Cada proyecto abandonado representaba una escollera en su camino hacia la maestría. Esa noche, cuando decidió enfrentarse a este nuevo momento, había optado por ver cada pieza como una oportunidad de aprendizaje y no como una sentencia. A medida que avanzaba la competencia, se percató de algo más profundo. Su mente estaba inquieta, buscando más que un simple resultado. Quería dejar atrás las elecciones que lo habían hecho sentir como un impostor. Aspiraba a reclamar su autenticidad, a ser el mecánico que siempre había querido ser. Cada movimiento de sus manos, cada herramienta que utilizaba, resonaba con el propósito de no solo cumplir con la tradición, sino de transformarla. La competencia se convertía en una plataforma de reivindicación personal. Cuando el jurado anunció un cómodo descanso tras la primera fase, Juan se sentó a respirar, permitiendo que la adrenalina fluyera y se aflojara. Observó a su alrededor, notando la forma en que otros mecánicos competían, todos esforzándose por alcanzar la excelencia. En ese momento de quietud, un nuevo miedo se agitó en su interior, la idea de que podría ser solo un destello en la sombra del legado de su abuelo. Pero por primera vez decidió que ese miedo no lo menoscabaría. En lugar de eso, se transformó en su aliado. Nadie más podría vivir su vida sino él, y eso le dio la fuerza para trabajar con más fervor. Comenzó a experimentar con ideas de diseño que mezclaban lo viejo y lo nuevo, integrando su aprendizaje con los métodos de su abuelo. La competencia había dejado de ser simplemente un concurso, se había convertido en un espacio para manifestar su identidad, para mostrar que la tradición no moría, sino que evolucionaba. Desde ese punto, cada paso que daba en la competencia representaba un paso hacia una versión renovada de sí mismo. La finalización de su proyecto estaba a la vista, pero el reloj también contaba, añadiendo presión. Justo cuando se preparaba para hacer los últimos ajustes, una voz resonó en su mente. ¿Qué ocurrirá si al final no satisfaces las expectativas de todos? Esa incertidumbre lo atravesó como un rayo. Sin embargo, decidió que la respuesta no era el fin, sino la elección de seguir adelante pese al miedo. Con esta nueva determinación en su pecho, Juan se levantó, listo para enfrentar la etapa final. La presión y el reto no solo representaban la competencia en sí, sino la lucha personal por convertirse en el hombre que sus hijos necesitaban. Era necesario, en ese instante crucial, encontrar el coraje para asumir lo que era y lo que significaba para los que venían detrás, redescubriendo que todo el esfuerzo valdría la pena. La culminación de la competencia no era el final, sino el umbral hacía nuevamente la pregunta que había resonado en su mente. ¿Qué harás para reclamar tu lugar en esta historia? Mientras se acercaba al final, la idea de que el resultado podría no ser favorable latía en su cabeza, pero como una alarma. Sabía que incluso si no ganaba, había forjado una nueva conexión con su legado familiar. Pero cuando finalmente escuchó el llamado para presentar su creación, se dio cuenta de que esta etapa significaba más que su victoria en la competencia. Era el inicio de un camino hacia la transformación personal. Una vez más, la incertidumbre lo envolvía. Lograría cumplir con las expectativas que había elevado y las que aún permanecían en la sombra de su mente. Mientras se erguía frente al jurado, su corazón latía como nunca antes, anticipando no solo el resultado de la competencia, sino el peso de su propia historia. A medida que Juan se preparaba para presentar su creación, una mezcla de ansiedad y emoción dominaba su ser. Se erguía ante el jurado, que lo observaba con atención. Cada mirada parecía leer no solo su trabajo, sino la historia que había detrás. En su mente, las preguntas retumbaban.
¿sería suficiente? Su esfuerzo, sus noches de desvelo y cada pensamiento que había depositado en su máquina, ¿resonarían con el jurado? Mientras comenzaba a hablar, su voz tembló al principio, pero cada palabra empezaba a fluir con mayor seguridad. Habló sobre la tradición que representaba su proyecto y cómo había querido darle un lugar en el presente, fusionando las enseñanzas de su abuelo con su propia visión. Ese proceso de encontrar el equilibrio entre el respeto al legado y la necesidad de innovar lo había llevado a redefinir su propio rol como mecánico. La pasión vibraba en su voz, alimentada por el deseo de ser fiel a sí mismo y a su historia. Sin embargo, mientras avanzaba en su exposición, una sombra de duda cruzaba su mente. La frustración de haber luchado contra el miedo y la sensación de ser un impostor reverberaban en su interior. Juan notó, en reflejos fugaces, los rostros de otros competidores. Algunos mostraban confianza, otros nerviosismo. Se preguntó si ellos también compartían sus temores, o si realmente estaban ahí para demostrar su valía. No podía permitir que esos pensamientos lo distrajeran, debía ser fiel a su narrativa. La presentación continuó, y Juan se sintió más seguro. Describía los materiales usados, los detalles ingeniosos que había implementado en su máquina. Para él, cada aspecto era una afirmación de su crecimiento personal, un pequeño paso hacia su propia autovaloración. Había aprendido que compartir su historia era también abrirse a la vulnerabilidad, y eso le otorgaba una fuerza inesperada. Al final, cuando concluyó su exposición, sus manos temblaban, pero su corazón latía con una energía renovada. Sin embargo, a medida que se alejaba del escenario, una preocupación acechaba en su mente. El jurado. Sabía que su esfuerzo no solo iba dirigido a ganar, sino a persuadir a aquellos que lo evaluaban de que su trabajo no era una mera repetición de técnicas antiguas, sino una evolución creativa. Pero el miedo persistía, y la sensación de que su valor podría ser medido de forma incompleta lo hacía dudar. Regresó a su estación de trabajo, momentáneamente aislado en sus pensamientos. La competencia todavía estaba en juego, y su atención se movía en oleadas entre la expectativa de los resultados y el eco de su propio crecimiento como mecánico. Reflexionando, se dio cuenta de que había un valor en el proceso mismo. Cada herramienta que había usado, cada decisión que había tomado durante la competencia, no solo eran peldaños hacia un posible triunfo, sino también ladrillos fundamentales en la construcción de su identidad. Mientras el tiempo avanzaba, un nuevo pulso de nerviosismo le recorrió la espalda. La espera por los resultados lo tenía en un estado de constante inquietud, sintiendo el peso de la anticipación. Concentrándose, se recordó a sí mismo que la verdadera victoria era la metamorfosis de su ser, más allá del reconocimiento físico. Pero antes de que sus pensamientos pudieran calmarse, un estruendo en el escenario lo sacó de su meditación interna. Era el momento decisivo. Con una voz resonante, uno de los jueces comenzó a desglosar las presentaciones y los aspectos que habían destacado en cada competidor. Juan se sintió atrapado entre la emoción de su propia narración y el anhelo de ser validado por los demás. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de expectativas y miedos. Finalmente, el jurado anunció al ganador. La reacción en el ambiente cambió drásticamente. El silencio se convirtió en murmullo. Solo un instante antes de pronunciar el nombre, Juan sintió que su corazón se detenía. ¿Sería su nombre el que resonara entre los aplausos y vítores de la audiencia? ¿O sería el eco de su historia simplemente una sombra que desaparecía? Mientras el jurado finalizaba su anuncio, la pregunta inminente lo envolvía. Podía lidiar con la verdad de su propia historia, independientemente del resultado. La voz del jurado cortó el aire. ¿Y el ganador es? El eco resonó en la mente de Juan. Todo el esfuerzo, las desveladas y los momentos de duda parecían condensarse en ese mismo instante. Pero el nombre que siguió no fue el suyo. Una mezcla de alivio y desilusión lo invadió. La validación externa no estaba destinada a ser suya esa vez, pero, a su vez, una chispa de claridad empezó a abrirse paso en su interior. En lugar de sucumbir a la derrota, Juan se sintió más que nunca consciente de su evolución personal. Un nuevo sentido de propósito surgió. No podía dejar que la opinión del jurado gobernara su autoevaluación.
Había enfrentado sus miedos y se había presentado tal y como era, algo que nunca antes había logrado. Esa experiencia reveladora fue en sí misma un triunfo. Se alejó del escenario y con cada paso lo iluminaba la certeza de que su trayectoria no podía ser evaluada simplemente por un premio. Ese reconocimiento momentáneo no definiría su camino. La verdad de su viaje radicaba en el descubrimiento de su voz y habilidad. En su mente sentó las bases de nuevas metas, un brote de ambición que crecería con cada decisión que tomara de ahí en adelante. Pensó en lo que había aprendido sobre él mismo a través de aquel proceso. Con frecuencia consideraba la posibilidad de expandir su conocimiento. La competencia le había mostrado que debía seguir explorando y experimentando, buscar nuevas técnicas y conceptos. En su pequeño taller, se sentía tan limitado como un ave enjaulada. Esa revelación lo llevó a planear un viaje a una prestigiosa escuela de mecánica. La idea lo llenaba de emoción y expectativas. Decidió que tomaría un curso avanzado, pero también se propuso trabajar en su máquina, en la que había puesto tanto empeño. La combinación de aprender en un entorno estructurado y seguir creando sería la clave para forjar su identidad. Aunque el camino sería arduo, estaba preparado para afrontar los desafíos que vendrían. Al día siguiente, Juan se sentó en su escritorio y, con determinación en sus manos, empezó a trazar un plan. Buscó información sobre escuelas, navegando entre los programas que ofrecían un enfoque en la innovación mecánica. Mientras revisaba las opciones, una pregunta persistente bulle en su mente. ¿Qué lo hacía diferente de los demás? Con cada nuevo archivo que abría, la duda volvía a asomarse. ¿Estaría capacitado para ser un innovador? No quería ser solo un mecánico más, sino uno que aportara algo significativo a su campo, uno que desafiara los límites de la tradición. Con su espíritu renovado, la inseguridad empezó a transformarse en motivación. Esas dudas, que antes lo paralizaban, ahora parecían ser el impulso hacia un frente desconocido. El tiempo pasó rápido y pronto encontró una escuela que resonaba con sus aspiraciones. Se inscribió y comenzó a prepararse para el viaje. En cada clase, su entusiasmo crecía y fue capaz de conectar con otros aspirantes, intercambiando ideas y aprendiendo de sus distintos enfoques. Sin embargo, un día, mientras trabajaban en grupos, se enfrentó a un compañero que cuestionó la singularidad de su proyecto, sugiriendo que su enfoque era limitado. Juan se sintió golpeado, pero en lugar de rehuir la confrontación, tomó una respiración profunda. Era el momento ideal para demostrar la valía de su visión. «Tal vez tengas razón», dijo, intentando no mostrar desánimo. «Pero eso es lo que me motiva a seguir adelante, a evolucionar». Ese intercambio encendió una llama de autocrítica que lo llevó a reflexionar sobre su trabajo con mayor profundidad. De repente, Juan se dio cuenta de que cada desavenencia, cada crítica, podía ser una oportunidad para transformar su perspectiva, fortaleciendo su crecimiento. Así, cada interacción empezaba a ser una lección. Mientras su pasión ardía por experimentar, no podía evitar pensar en lo que le esperaba. Con un profundo anhelo de adquirir más herramientas, tanto mecánicas como emocionales, se cuestionó, ¿realmente estaba listo para asumir los riesgos que vendrían al compartir su trabajo más personal? Antes de que pudiera hallar una respuesta, la mentoría de su maestro llegó a su mente. Él le había dicho que los verdaderos mecánicos no solo arreglan cosas, sino que construyen un legado. La idea de dejar algo significativo lo llenó de una energía renovada. El verdadero reto comienza ahora, reflexionó, sintiendo como si un telón se levantara. Lo que quedaba por descubrir era inmenso, y las decisiones que tomaría en el futuro no solo definirían su carrera, sino también el tipo de persona en la que se convertiría. Con el corazón latiendo fuerte, la promesa de un nuevo amanecer se vislumbraba, desafiando sus miedos a medida que se adentraba en esta nueva etapa. Pero antes de que pudiera experimentar ese futuro, una misteriosa notificación emergió en su teléfono. Algo crucial estaba por cambiar. Cuando Juan vio la notificación en su teléfono, el latido de su corazón se intensificó. No se trataba de una simple alerta, era un mensaje de la escuela que había solicitado, anunciando que había sido seleccionado para una beca parcial de $4,000. Las palabras danzaron ante sus ojos, desbordando su mente con una mezcla de asombro y ansiedad. Ese dinero podría ayudarle a cubrir casi toda la matrícula, una puerta abierta hacia su futuro deseado. Sin embargo, la realidad de la situación no podía pasar desapercibida. Recibir esa beca significaba que también debía comprometerse a un rendimiento sobresaliente en su curso. La dualidad de la noticia lo empujó a una profunda reflexión.
podía realmente dar lo mejor de sí en un entorno competitivo, donde las responsabilidades y las expectativas serían mucho más altas? Su capacidad de sobresalir no solo se mediría por el conocimiento adquirido, sino también por su habilidad para innovar y desafiar los límites. Con cada pensamiento, la presión aumentaba. En juego estaban sus sueños y la posibilidad de construir un legado. A medida que se preparaba para el primer día de clases, su mente vibraba con preguntas sobre las expectativas que tenía para sí mismo. Se vio asediado por imágenes de fracasos pasados, de momentos en los que se sentía estancado en su propio taller. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, se forzó a recordar la claridad que había ganado después de la competencia. Había aprendido que no era un mero mecánico, sino un creador lleno de potencial. Sacudió esas dudas de su mente, decidido a enfrentar el nuevo desafío. Al llegar a la escuela, se encontró rodeado de otros estudiantes, todos con aspiraciones brillantes. Las discusiones flotaban en el aire, cargadas de ideas innovadoras y ambiciones. Juan sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. La atmósfera era energizante y por primera vez se vio en el centro de un círculo que podía fomentar su crecimiento. Sin embargo, la presión no se desvanecía. A menudo se retiraba a rincones solitarios durante los recesos, sumido en sus pensamientos. ¿Estaba realmente preparado para las exigencias que la beca implicaba? Un día, en uno de esos momentos de reflexión, encontró un viejo cuaderno en su mochila. Abrió sus páginas y se topó con un ejercicio que había realizado sobre sus miedos. Las palabras lo sorprendieron. Muchos de esos temores seguían intactos. Otros se habían transformado en motivación. Se dio cuenta de que los obstáculos internos y externos eran parte del proceso de crecimiento. Cada crítica, cada rechazo, cada reto solo representaba un paso más hacia la superación de sí mismo. Decidió que cada día en la escuela sería una oportunidad para seguir desenredando su potencial y unirse a una comunidad de soñadores y creadores. En la clase siguiente, el profesor presentó un proyecto que involucraba el diseño de una máquina innovadora, algo que debían presentar al final del semestre. Juan sintió que una chispa de emoción lo invadía. Podía usar esta oportunidad para concentrarse en su idea, un proyecto que siempre había anhelado realizar, pero que hasta ahora había estado paralizado por el miedo al fracaso. El regreso a la clase significó más que un simple retorno a la rutina. Significaba el inicio de una nueva etapa, donde cada decisión importaría y cada temor serviría como maestra. Lo que anhelaba ardientemente sería el primer paso hacia esa transformación. Sin embargo, entre la emoción y la presión, un nuevo dilema emergió en su cabeza. ¿Sería capaz de absorber los conocimientos al mismo tiempo que luchaba con las sombras de sus propios miedos? Mientras su mente giraba en torno a esta pregunta, la notificación de su teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de uno de sus compañeros que había decidido enfrentarse a él por un tema pendiente. La tensión surgió como un eco en su pecho. Al dar clic en la notificación, comenzó a sentir que no solo su viaje personal estaba en juego, sino también su capacidad para establecer conexiones en este nuevo mundo. Las puertas de la transformación se abrían, pero ¿acaso estaba listo para cruzarlas y enfrentar lo que significaba compartir su voz en medio del silencio de sus dudas? Juan se despertó más temprano que de costumbre. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, y por un momento sintió calma antes de que la realidad lo golpeara. Era el día de la primera entrega del proyecto, y las mariposas en su estómago revoloteaban con intensidad. La idea de presentar su diseño no solo encendía su emoción, sino que también alimentaba el fuego de sus inseguridades. Realmente había dado lo mejor de sí. Mientras se preparaba, repasaba una y otra vez su propuesta mentalmente. Había estado trabajando en ella cada día después de clases. Las noches se alargaban mientras experimentaba con diferentes conceptos, pero la duda persistía. ¿Era su idea lo suficientemente innovadora? La presión de la beca, la competencia y su deseo de demostrar su capacidad lo empujaban a un camino repleto de desafíos. Se miró al espejo y en un intento por encontrar confianza, se dijo en voz alta: «No soy un mecánico, soy un creador». Esa convicción lo acompañó hasta el aula, donde sus compañeros estaban igualmente ansiosos. Las caras eran un reflejo de la ambición que los unía. Sin embargo, una vez más, el miedo lo tentaba. Aquel recuerdo de su antiguo taller, donde sus ideas solían desmoronarse por su indecisión, resonaba en su mente como un eco inquietante. De pronto, ese espacio que había imaginado revolucionario parecía amenazante. ¿Qué pasaría si otros lo criticaban?
¿Y si su esfuerzo resultaba en un fracaso? A medida que el profesor comenzaba a explicar las pautas de la presentación, Juan luchaba por concentrarse. Un frío sudor comenzó a acumularse en su frente y se preguntó si estaba destinado a repetirse una vez más. Al finalizar, los estudiantes comenzaron a presentar sus proyectos. Cada uno era más impresionante que el anterior, y la brecha entre sus habilidades y las de sus compañeros se hizo evidente. Eso lo llevó a un abismo de autoexigencia. Cuando llegó el momento de su presentación, su voz tembló y se sentía como si todos los ojos estuvieran escudriñando su alma. Sin embargo, al observar la atenta mirada de su profesor y la curiosidad genuina de algunos compañeros, una idea emergió. Decidió compartir no solo su producto, sino también su viaje, el proceso de creación, las dudas y la pasión que lo habían llevado allí. A medida que hablaba, sintió cómo el nerviosismo empezaba a desvanecerse. La autenticidad de su relato resonaba en el aula. A través de sus palabras, les mostró que el miedo a fracasar había sido un compañero constante, pero que a la vez había sido un potente motor de crecimiento. Observó rostros interesados, admiración en sus miradas. Al terminar, recibió aplausos sinceros que lo llenaron de energía. La experiencia de hablar abiertamente sobre su vulnerabilidad lo liberó de cargas invisibles. A través de su honestidad, no solo había presentado su proyecto, sino que había encontrado un nuevo propósito, el deseo de inspirar a otros a enfrentar sus propias inseguridades. Por primera vez, los ecos de sus fracasos se transformaron en ecos de una lección aprendida. Al salir, sintió que algo había cambiado en su interior. Ya no se aferra a la idea de ser brillante. Comprendió que el crecimiento radica en la disposición a aprender. No obstante, la emoción de la validación se disipó rápidamente al recordar que su presentación era solo el primer hito. Quedaban muchas metas por alcanzar, y la búsqueda de su potencial apenas comenzaba. Eufórico por su progreso, recibió otro mensaje en su teléfono. Era información sobre la próxima competencia de innovación a la que el centro había decidido participar. La notificación se sentía como un desafío directo a su determinación. Juan sabía que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando, pero enfrentarlo significaría negociar consigo mismo una vez más. Estaba realmente dispuesto a dar ese siguiente paso, a arriesgarse a ser vulnerabilidad dentro de un escenario aún más grande. En ese instante, la balanza de sus deseos pesaba más que sus miedos. ¿Se atrevería a dar el salto? Con el pulso acelerado, Juan contempló el teléfono en su mano. La notificación, un recordatorio de la competencia de innovación, lo llamaba con una intensidad que no podía ignorar. Sabía que participar en ese evento significaría salir de su zona de confort, exponerse a un jurado crítico y compartir sus ideas con otros talentos emergentes. Sin embargo, justo cuando la emoción comenzaba a tomarle, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Estaba realmente preparado para esto? Días después de su presentación, Juan se encontró en un mar de pensamientos contradictorios. La adrenalina de la entrega anterior había menguado, y el eco de su propia voz narrando su travesía aún resonaba en sus oídos. Pero la competencia lo intimidaba. Con cada pensamiento, la imagen de sus compañeros, lanzando ideas brillantes, llenaba su mente como un torrente. Necesitaba innovar, encontrar un enfoque que resonara y lo hiciera destacar. ¿Podía realmente superar sus propios límites? Decidió asistir a una reunión de precompetencia a la que algunos de sus compañeros fueron. En ese entorno, donde la creatividad fluía con facilidad y compasión, Juan se sintió un poco más en casa. Escuchar sus aspiraciones, desafíos y visiones permitió que la presión de la competencia se transformara en inspiración. En lugar de ver a sus compañeros como rivales, empezó a ver en ellos una comunidad de soñadores, que al igual que él, buscaban dar vida a sus ideas. Con cada charla, Juan se preguntaba qué podía aprender de ellos, cómo podía mejorar su proyecto. Se dio cuenta de que el secreto no era solo presentar algo nuevo, sino ser genuino en el proceso. Decidió integrar los fragmentos de diversas discusiones que había escuchado y fusionarlos con su propia pasión. Vislumbró una propuesta que no solo reflejaba su concepto inicial, sino que pasaba a ser un verdadero testimonio de su viaje personal. Mientras trabajaba en su proyecto,
Cada día se sentía más empoderado. Las noches fueron menos solitarias, su mente se llenó de creatividad y comenzaron a fluir nuevas ideas que ni siquiera había imaginado antes. Sin embargo, la sombra de la duda siempre acechaba, tan cerca que podía sentirla. Esa consternación se materializaba en el temor a lo desconocido. ¿Y si su propuesta no era lo suficientemente buena? ¿Y si fracasaba nuevamente? Decidido a confrontar esta inquietud, Juan buscó la opinión de su profesor. Se sentó frente a él y compartió su nueva dirección. El profesor escuchó atentamente, asintiendo mientras la luz de la comprensión brillaba en sus ojos. Juan, la autenticidad siempre será tu mayor fortaleza. Sigue ese camino y no temas a las críticas. Estas son oportunidades para mejorar, no fracasos. Sus palabras resonaron en su mente, alimentando su motivación. A partir de aquel momento, en vez de centrarse en la competencia, Juan decidió centrarse en el crecimiento que le brindaría el proceso. Empezó a visualizar la presentación no como un asunto de vida o muerte, sino como un espacio de aprendizaje y conexión. Al llegar el día de la competencia, Juan se sentó en la sala, rodeado de estudiantes. El ambiente estaba cargado de energía, un crisol de creatividad y ansiedad que competían por un lugar en la mente de cada uno. Mientras escuchaba las presentaciones, sentía cómo el miedo se transformaba lentamente en emoción. Ya no estaba enfocado en ser el mejor, sino en ser su mejor versión. Cuando fue su turno, se tomó un momento para respirar y recordar todo el esfuerzo que había invertido. Las palabras fluyeron con claridad y convicción, y esta vez no se sentía solo. Al terminar, el aplauso resonó, y no solo en su pecho. Esa conexión, esa reciprocidad, lo llenó de un sentimiento que superaba la validación externa. Sin embargo, una ligera preocupación acechaba. Había dejado algo sin esclarecer. Aquel nuevo enfoque había cambiado su perspectiva, pero ¿realmente lo había preparado para lo que vendría? Mientras regresaba a su asiento, su mente giraba con preguntas. Su próximo paso no solo definiría su futuro inmediato, sino también su camino hacia el futuro. La competencia había sido un hito, pero ahora debía enfrentar la pregunta más importante de todas. ¿Cómo convertir ese momento en un punto de inflexión hacia un desarrollo personal genuino? Las luces del escenario aún parpadeaban, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. La semana posterior a la competencia, Juan se sintió como un barco a la deriva, navegando entre emociones contradictorias. La ovación aún resonaba en su memoria, pero el eco de las palabras del jurado lo seguía. Tu propuesta tiene potencial, pero necesita más profundidad. Esa crítica se volvía un mantra, pulsando en su mente como un tambor persistente. Era un recordatorio de que había más trabajo por hacer. Sin embargo, Juan decidió no sucumbir a la desesperación. En lugar de eso, se propuso refinar su propuesta. Sabía que debía profundizar en su concepto, aportando más detalles y matices, pero la tarea era monumental. Cada intento de modificar su trabajo lo hacía sentir como si estuviera tropezando en la oscuridad. ¿Era capaz de llevar su idea al siguiente nivel? Inició un ritual diario en su pequeño rincón de trabajo, donde las hojas repletas de garabatos y esbozos se acumulaban. Estas visiones desenfrenadas se transformaron en un laberinto creativo, donde los caminos no siempre conducían a una salida clara. A pesar de la frustración, las horas de trabajo comenzaron a dar frutos. Su mente, antes cautiva de la duda, ahora ardía en inquietas posibilidades. El cambio comenzó a ser notorio, no solo en su proyecto, sino en él mismo. Empezó a sentirse más confiado, incluso al buscar la ayuda de sus compañeros. En una de esas sesiones de trabajo colectivo, un compañero sugirió que presentara su propuesta en una conferencia sobre innovación local. La idea lo sorprendió, pero también encendió una chispa de emoción. Sin pensarlo dos veces, decidió inscribirse. Era un nuevo escenario, y la posibilidad de compartir su visión con un público diferente lo llenaba de adrenalina. Mientras se preparaba, sintió como las dudas se desvanecían, reemplazadas por una determinación casi palpable. La autenticidad que había cultivado en su último proyecto comenzaba a florecer, y entendió que realmente podía contribuir algo valioso al mundo. A medida que se acercaba la fecha del evento, la presión aumentaba. Juan sabía que esta era su oportunidad para crecer, para demostrar que había aprendido de la experiencia anterior. Sin embargo, por cada rayo de optimismo, una nube de temor se cernía sobre él. ¿Sería capaz de captar la atención de su nueva audiencia?
¿Cómo podría garantizar que su trabajo brillara en un contexto más amplio? En las noches previas, las insomnias se convirtieron en compañeras constantes. Juan se pasaba horas revisando sus notas, ensayando su discurso frente al espejo. En esos momentos de soledad luchaba con pensamientos negativos, preguntándose si era un impostor por atreverse a soñar en grande. Pero sacudía la cabeza y decidía apoderarse de la situación. Se recordó a sí mismo que había recorrido un largo camino, que el verdadero crecimiento implicaba asumir riesgos. Finalmente, el día del evento llegó. Juan se encontró en un auditorio lleno, con el pulso acelerado y una sensación de impacto inminente. La energía en el aire era casi palpable, un símbolo de la creatividad y la ambición colectiva. Mientras sus compañeros presentaban, notó que sus historias eran distintas, pero las luchas eran universales. Comenzó a ver la belleza de esta diversidad, sentándose en la intersección de la vulnerabilidad y el coraje. Cuando le llegó el turno, Juan tomó una profunda respiración. La ansiedad se transformó en claridad. Sabía que debía dejar que su pasión hablara por él, así que se entregó por completo. Las palabras fluyeron naturalmente, ahora con un nuevo enfoque que no solo buscaba impresionar, sino también conectar. A medida que cerraba su presentación, un murmullo de aprobación fluyó a través del público. Juan abandonó el escenario en un estado de eufórico desasosiego. Había desafiado sus límites una vez más, pero una nueva inquietud empezaba a gestarse. Algunas personas se acercaron tras su presentación y entre ellas una figura destacada de la industria se detuvo a hablarle. La conversación inicial fue alegre, pero Juan sentía que había más en juego. Al despedirse, le entregaron una tarjeta con un mensaje que resonaría intensamente en su mente. Me gustaría hablar contigo sobre posibles colaboraciones. Aquí empieza la verdadera historia. Mientras tanto, la ignorancia se desbujaba, y la pregunta que antes lo atormentaba regresaba, esta vez más fuerte. ¿Cómo aprovechar esta oportunidad sin perder el rumbo de su propio desarrollo? Con el corazón latiendo y nuevos desafíos abriéndose ante él, Juan se sintió al borde de un umbral transformador. Ante él, la pregunta que definiría su próximo paso. ¿Estaba realmente listo para dejar su huella, o el miedo continuaría dictando su futuro? El camino de Juan había tomado un giro inesperado, revelándole no solo su potencial como mecánico, sino también su capacidad para innovar y crear un legado personal. A medida que se encerró en su mente, comprendió que había llegado el momento de cerrar un ciclo y dar la bienvenida a uno nuevo. La conversación con la persona influyente de la industria lo había dejado reflexionando sobre lo que significaba realmente tener éxito. No se trataba solo de reconocimiento, sino de transformar su narrativa personal y abrazar sus metas con autenticidad. Con cada nueva clase y cada nuevo desafío, habían surgido lecciones que lo empujaban hacia adelante. Las dudas sobre su profesionalismo y su talento se habían convertido en combustibles, impulsándolo a trabajar más duro. Juan comenzó a compartir su pasión con sus compañeros, convirtiéndose en una especie de mentor, alguien que inspiraba a otros a abrazar su vulnerabilidad. Lo que un día fue su miedo a fracasar, ahora se transformó en su fuerza, y el deseo de avanzar se convirtió en un motor imparable. Decidido a llevar su idea a un nuevo nivel, comenzó a trabajar en su proyecto de innovación, utilizando las herramientas y conceptos que había aprendido a lo largo de su crudo viaje. Ahora, cada mañana, se despertaba lleno de energía y entusiasmo, preparado para enfrentar lo que el día le deparara. La propuesta que había esbozado antes del evento, ahora era una representación genuina de su visión, un diseño de máquina que no solo repararía vehículos, sino que también introduciría métodos más sostenibles en la mecánica moderna. Con el apoyo de sus compañeros y bajo la guía de su profesor, empezó a involucrarse también en el acompañamiento de los jóvenes de su comunidad para compartir su talento, convirtiéndose en un ejemplo de superación. Las noches de estudio se saturaron de colaboraciones, risa y el aire fresco de nuevas ideas. Mirando hacia atrás, Juan supo sin lugar a dudas que el día en que decidió convertir sus dudas en oportunidades, había marcado un cambio en su vida, un viaje por el que todos tendrían que pasar a su debido tiempo. El día de la presentación final llegó, y Juan sentía que una oleada de confianza lo invadía. Mientras se preparaba, ya no sentía miedo, sino una profunda satisfacción.
Era consciente de que, independientemente del resultado, había conseguido mucho más que un simple reconocimiento. Había cultivado una nueva identidad, la de un creador, un innovador, alguien que podía influir en los demás. En su exposición, además de presentar su proyecto, compartió su historia, las luchas que había enfrentado y las lecciones aprendidas. La narración resonó con fuerza, y al finalizar, siguió recibiendo aplausos sinceros de sus compañeros y de la audiencia. Finalmente, al escuchar su nombre mencionado como uno de los finalistas, Salones pensó que debía ser solo un paso más. En vez de aferrarse al deseo de ser el mejor, cada vez más se convirtieron en un calidoscopio de sueños compartidos. En su corazón se sintió realizado, mejor que nunca, clave de su propio futuro brillante y próspero. Cuando el jurado con aplausos le otorgó el primer lugar en el desafío de innovación, los vítores lo envolvieron y una sensación de satisfacción completa lo invadió. Ya no buscaba la validación a través de trofeos físicos, sino que entendía que el verdadero regalo estaba en el viaje, la transformación y las conexiones que había cultivado. En ese instante, miraba a su familia, sintió que había conquistado más que un premio. Había reclamado su historia, su herencia, su lugar en el mundo. La confianza que irradiaba ahora no solo era de un mecánico, era la de un creador que entendía la importancia de la autenticidad. Juan había convertido sus miedos en sus mayores aliados, aprendiendo que el verdadero triunfo se encuentra en el viaje de autodescubrimiento y la capacidad de inspirar a los demás. La vida que había soñado en su niñez no parecía solo una reminiscencia, estaba ante él, tangible, esperando ser abrazada. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Aquí es donde las verdaderas historias de superación personal toman fuerza, y su participación es crucial.